Allinchamusas kachankupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis wawaqapanakunas ñañas noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumantapacha rimarimusaykichis noqaypata suti Maggie. Kay Ollurchau p'unchaypi apamusaykichis kay takiyzuna Kelentaro nisqata imarayku kay chaskisqa Dylan Leonardo Cuevas Ortega 6852 nisqa mañarimun huk takiy kay takiyzunasmanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis niyman kay takiyzunas takanqa qarqusqa nisqata chayta uyarisun sumaqta. Hinallatataq mañayman kay runa masinchis kay Chile suyumanta qallqarimunkuman tukuy yachasqankuta kay takiyzunasmanta chayman hina yachasun imaynatachus paykuna llamk'arqanku takiyninwan. Kunan rimarisaq Castilla Qalluppi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy, miércoles, les traigo a Kelentaro, a petición del suscriptor Dylan Leonardo Cuevas Ortega 6852. Por él vamos a escuchar una de sus canciones de este dúo. Ellos van a interpretar la canción Cesante en quechua, Cargosga. Eso es lo que vamos a escuchar. Así también pedir a los hermanos chilenos que comenten todo lo que sepan de este dúo, porque este dúo ha dejado un gran legado en la música chilena. ¿Qué más? Pues sin decir más nada, como siempre yo lo que sienta entienda con respecto a la canción voy a comentar, así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasis uyarispa qhawarispa imachus ch'aysunqachistaki chayman hina qillqarimunchis. Kunan qallarina uyariyta qhawariyta kay taki. Kelentaro, cesante, en quechua Cargosga. Ahí vemos al dúo Kelentaro, ya bastantes mayores, mucha experiencia en su rostro. Ustedes pueden ver la tristeza y todo lo que puede reflejar las vivencias que ellos han tenido. No te asomes, mi niño. Me mintieron. Los que pasan marchando, enlazados de hambre, son cesantes. Y se comen los niños. Y la palabra se quedó en mi oído, tirante como un relincho. Wow. En su vicioso andar mi trabajada vida me privó del destino y quedé yo marchando. Cesante quiere decir desempleado, aquella persona que ha sido despedida de su trabajo. Es una canción que quizás para muchas de las personas de Sudamérica es como un himno. Seguiremos escuchando a ver qué es lo que ustedes también sienten todo eso. Expresen mediante un mensaje. Llaqtamasis kay taki cesante niymunan mana llank'ayniyoq wikch'unku qarqunku llank'ayninkumanta runa masinchista. Chayman hina wakinkuna mana llank'ayniyuq kaspaqa maniphatayuq nimayuq chayraykus kay taki ancha llakiyniyuq. Chantapis kay tukuy kay suyu Sudamericaman uyarispa kay takiyta yuyarinkuman imaynatachus unay kawsakurqanku tukuy runa masinchis pichus mana llank'ayniyuq karqanku chayta. Kunan uyarina. Y tal vez alguien cuando apunta la noche le dirá a su chiquillo: si no te duermes pronto, voy a llamar al cesante. Y el cesante soy yo.
¿Qué se comen los niños? El bautismo maldito se me adentró en el cuerpo como hierro sin punta, fuerte, doloroso, lento, y se me subió al alma y me dejó un costurón oscuro donde tuve la frente. Lo sentí maldiciente, cesante, primo, hermano, carnal del hambre. Uf, qué frase. Cesante, primo, hermano, carnal del hambre. ¿Por qué? Porque cuando una persona no trabaja, no tiene qué, y sus hijos no tienen que comer. Y están de hambre, ¿no? Y es por eso que dice, si no me obedeces, si no te vas a la cama a dormir, voy a llamar al cesante. El cesante es aquel hombre que tiene hambre, que come niños. Es una forma de transmitir el dolor que un padre puede sentir al ver a su niño que se ve a la cama sin probar ni un bocado en todo el día. Es triste. Hoy en día siguen viviendo muchas familias así, no solamente en Sudamérica, en muchos países del mundo. Algo está pasando con los gobernadores, algo se tiene que hacer. Yo pienso que para entrar a gobernar un país se tiene que hacer una declaración de bienes antes de iniciar un trabajo en un puesto público, ya sea de alcalde, de presidente, de lo que sea, para luego ser fiscalizado a final de su trayecto de trabajo, se puede decir 5 años, y luego fiscalizar según el sueldo que ha percibido, ver si realmente no ha robado ni un peso, porque muchas de las personas roban y roban y no hay dinero para el pueblo, no hay circulación de dinero. Yo pienso también que muchos de los países quieren ser una potencia. Pienso que ser potencia sería bueno para todos los países, pero no potencia para ir a denigrar o someter a un país, ser potencia para ayudar a todos los hermanos de toda una nación o de todo un país, para que se puedan levantar, enseñar, pero no para querer dominarlos y matarlos de hambre. Eso es mi opinión. No sé ustedes qué piensan. Noqanini llaqtamasis kay taki imaynatachus nin kay qarqusqa kanman wayqi kay yaraqaymanta nin imarayku chayta nin ichapis huk runa huk warmi qarqunku llank'ayninmanta mana qullqi kaqtin ni phatanpis kaqtin imatapan man wawasninman mikunankupaq manima apankumanchu chayman hina ichapis ninku wawitay puñukanpullayña uyariway uyariktin wawataqa ninman noqa waqyasaq kay qarqusqata hamunanpaq mikusunanpaq nisqay chayman hina wawaqaqa manchiyman puñuq chayraykus nini kay kamachiqkuna kay llaqtasninchispi paykunaqa suwanku qullqita noqa niyman huk yuyayta huk yachayta pichus kamachiqkuna kay gobierno yaykunapaqqa mañana tiyan imachus kapun qullqi kanchus manachus wasi kanchus manachus chayta willankuman qallarinankupaq kay kamachiyta niyman imatachus kamachinku chayta chayman hina phisqa wataman tukukun kamachiy chayman hinataq huk fiscalizador nin huk runa pichus chay sutikun fiscalizador qhawananpaq maskhatachus chay phisqa wataspi pay sueldonmanta rantin imapichus wasitachus ruwan manachus maskhatachus ruwan manachus chayta ruwananpaq chayta ruwankuman gobiernos chayrayku sachakanman imarayku manaña yaraqaykanmanchu suwanku yaraqaykanqallapuni tukuy suyuspi chayrayku wakin suyus ninkuy noqayku kay munayku potencia nispa kayta munayku atiyniyuq nispay tukuy suyusta atipanapaq tukuy suyusta runapaq tukuy suyusta llakipi kawsachinapaq ma hinachu kanan tiyan suyu atiyniyuq kaqtinqa
yachachinan tiyan sunamasinkuta uwaq suyuta kay hina hatarikuna nispa yanapananpaq chayta ñuqa niyman. Qankuna imatachu ninkichis nimukuchisman kunan uyarina ima nispachus kay takiy runa sut'illan takimusan. Y pariente lejano de la muerte. En cualquier tiempo reventó violento el sonido que acompaña mis madrugadas andadas. Qué frase poderosa, Se da al hombre que no trabaja porque no encuentra ocuparse. Cesante, linda palabra. Tiene un gusto a humillación. Huele a pasto resollado y pesa como una carga. Qué gran verdad, lo que canta. Consciente que el hombre es animal de costumbre, fruta que a golpes madura, pero el golpe del cesante, más que hacerlo madurar, como que tira pa' malo. ¿Usted qué decir, comprender la importancia que merece un quintal de harina en rama. El apetito te esconde para que alcancen los hijos, caminando en la calle sin tener el norte fijo. Se empieza a apretar el tranco porque cree que lo miran y se llena de cansancio por cada puerta que niegan. Y uno se mira las manos y dan ganas de matar, de ahorcarse y de matar. Qué triste. Nosotros los sin trabajo sabemos reconocernos. Nos ponemos más atentos y miramos con espera que la mirada se alarga y hasta sonreímos menos. Qué amargura, que el contento que llevamos entre los pliegues del alma se va apagando. Se me hace un nudo en la garganta al escuchar esta canción. Muchas de las personas han vivido, en mi caso también ha pasado eso. No digo que no, en mi familia hemos vivido lo que está cantando este hombre con experiencia, pero no sé si se dan cuenta que al cantar en sus ojos se le agüitan, como dicen, ¿no? Es que sigue sintiendo ese dolor. Quizás lo ha vivido en carne propia, o quizás ha visto a sus semejantes, como se puede decir, vivir todo lo que cantan, porque las canciones de los artistas de antaño son canciones basadas en hechos que ha pasado en su país y en hechos que está pasando en muchos países hoy en día. No ganini llaqtamasis kaytakiqa sut'illanta imaynatachus kawsarqanku unay runas llawar aylluypipis kikin karqa mana mikhuna karqachu mana imapis t'antaman maqanakuq kanku runa llakichiwan. Se imagina noqanini kaytaki ancha yachayniyuq qhawariychis imaynatachus takisqanpi ñawinqa yakuwanpis kanman hina waqariymanpis hina takirin. Chayrakus noqanini qankuna yachanaykichis tiyan imaynatachus kay watapi, kay hamuq watapi kanqa suyunchispi. Kikin imaynatachus takisan kay runa kikin kanqa. Wahina kawsanapaqqa noqanchis yachaymas kananchis tiyan. Kunan uyarina. Cuánta vida sé que es algo cesante mañanero, con la garganta amarga, esperando horas estiradas de noche para volver de nuevo al origen desnudo
de la desesperanza. Buscar el abrigo sombrío del vino que enrarece el alma, darle el grito a los hijos y salir a la calle al cantar de los gallos en busca de un aviso. Recibir negativas mezquinas y no ser recibido. Y lo que voy tranquilo, me tiño de impotencia y me pongo agresivo. ¿Cuántos de ustedes han visto a sus padres así? Como dice esta canción. Mas kagankunamanta kawarkankichis tatasnikista imaynatach takimun kay takizuna. Nimuitsa. Y me devuelvo palpitando el estómago de coraje y de miedo por la calle, enemiga de larga, sin trabajo, cesante, los zapatos calientes, con las manos vacías, el mantel sin cariño, la frente con su marca, darle el grito a los hijos y dormirse despierto, palpitante el estómago, y aturdirse en la carne, que generosa, ausente, nos entrega la hembra, mujer sobresaltada, patrona de la casa. Y cambiamos el pan por dos cuerpos jadeantes que se matan amando. Hay que amarse con odio, que el hambre está presente. Más que un beso, un mordisco. Ya cantaron los gallos. A la calle. A la calle de nuevo. En busca de otro aviso. Lo que pareciera fácil se lo fue comiendo el tiempo. Un día con otro día fueron dejándome triste y Me ha dejado sin palabras la canción porque me ha traído recuerdos de mi niñez, de cómo era, cuando no había que comer, cuando el gobierno daba 1 kilo de arroz para una familia de 12 personas, 12 panes para toda una semana. Tantas cosas que puedo decir que me hace impotente. Y no sé si ustedes también recuerdan eso. Yo creo que sí. Aquellas personas que han nacido en el año 70 para adelante hasta los 86, hemos vivido casi eso. Duele pensar que nosotros la inteligencia que tenemos usamos para destrozarnos en vez de ayudarnos. No sé si ustedes en su cultura hay alguna tradición. En mi cultura, en quechua, hay una costumbre que se llama Aini. Aini quiere decir que todos los que vivimos en un pueblo trabajamos para una, luego para el otro, y luego para el otro. Velamos por el interés de todos. Hoy en día ya no se practica mucho, pero en algunos pueblos sí. Es por eso que me pongo triste. No ganini llaqta más kay imaynatach nimun yuyarichimun imaynatach huch'uy kasaqtiy mana karqachu mikhuna. Imaynatachus kay kamachikkuna paykuna t'antata chunka iskayniyuq quq kanku yawarayupi
chunka iskayniyuq wawapaq 1 kilo arrosta 1 semanapaq yaraqayman wañurqayku. Qankuna ichapis kawsankichis nuqa nima ari kawsankichis nuqa hina imanayku kay watas 76, 80 kama 86 niman hina kawsakurqanchis. Chayman hina nuqa nini imanayku hina kawsanchis. Kay yachaytaqa nuqanchis llank'achisunman yanapakunapaq amataq sarukunapaq. Nuqa kay culturanchis qankuna yachankichis ayni tiyan imaynatachu llank'anchis tukuypaq. Ichapis wakin culturaspi tiyallantaq mayachanchis. Chayraykus llakipi kani. Manima atinichu ruayta yanapanaypaq runa masiyta. Chayraykus waqarikuni. Kunan uyarina. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parte un amasao sin regatear con mis cabros. Desde el padre de mi padre, que anda sangre madrugando y hay un cesante en el alba, ya me voy acobardando. Un cesante madrugando. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parte un amasao sin regatear con mis cabros. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parte un amasao sin regatear con mis cabros. Por poco, por poco no me emociono tanto, me aguanté. Eso no significa que no me llega esta canción al fondo de mi ser. Me llegó como quizás a ustedes les llegue. Qué impotencia hay de no poder hacer nada por los demás, que aquellas personas no tienen trabajo y viven la historia que cuenta que lenta cesante. Nuqa nini llaqtamas nimata kay niman kasi waqarini kay ukhuypi ari waqani mana nimanchu mana nispa imarayku mana nima atinichu ruayta yanapanaypaq runasta imarayku mana qhapaqchu kani qhapay kayman chayri imatapis ruayman chayraykus kay kanalpipis llank'arini yuyarinkichikchu manachu imaynatachu wakin runaskunan kay pachapi mana llank'ayniyuq kaspaqa imaynatachus kay takimun kay hatun willayta kay takiypi kikin kawsanku kunan kay mallakachun llaqtamas a ver imapichus tukukunqa. Qué mirada triste tiene, qué Lentaro. La tristeza de su vivencia, muchas personas reflejan en el rostro, no sé si ustedes saben eso, pero es así. Como siempre, yo voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a ver ese canal, ya depende de ustedes si quieren suscribirse, así van a conocer ese canal también. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. Gracias. Noqa nini llaqtamasis kay qhawarinchis k'aytutaq hina saqesaq kay canalmanta qankuna qhawarinaykichispaq qankunaman chaskikuy munankichis chaskikuychis kay kamallakachun llaqtamasis allin pachiwaq videopi